Bueno, muy buenas tardes. Estábamos terminando de votar un proyecto en las Comisiones Unidas de Educación y Salud. Agradecer la presencia del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel. Está también con nosotros el Consejo de Pueblos Atacameños. No ha llegado. No, por lo menos acá no han llegado. Y queremos comenzar de inmediato, dado que la semana pasada se nos extendió bastante esta comisión, y quisiéramos comenzar con la participación de Corfo y que nos pueda, a lo mejor para ir organizando también esta conversación, señalar cuál a su juicio va a ser el mecanismo de fiscalización y monitoreo de los contratos de Corfo, esto a raíz de lo que hemos visto en mensajes en medios de comunicación. Pero nos interesa mucho que pueda referirse a aquello de cuál va a ser el mecanismo de fiscalización y monitoreo de los contratos de Corfo con los actores privados con los que pactó arrendamientos y particularmente considerando que usted mismo señaló que se inhabilitaría en los temas relacionados con el litio debido a sus conflictos de interés por haber tenido relaciones contractuales y de amistad con ambas empresas. Entonces, nos gustaría que se pudiera referir a aquello y también, si en parte de su exposición pudiese referirse a lo que usted señaló en algunos medios de comunicación, que crearía un comité sobre el litio ante este conflicto de interés y que sería este comité el que asumiría la fiscalización de los contratos. Entonces, en este escenario, ¿qué rol jugará el Consejo Directivo de la Corfo que preside el ministro de Economía e integran también otros ministros y entre otros aspectos que fueron ellos quienes autorizaron este contrato con Sokimich y Albemarle? Entonces, es que este consejo directivo no jugará ningún rol y será reemplazado por este consejo del litio. Entonces, más allá de su presentación, si pudiera referirse a estos dos elementos. Sí, senadora Isabel Allende. Sí, muchas gracias, presidenta. Saludos por su intermedio, por supuesto, al vicepresidente Sebastián Sichel, a quienes la acompañan, la fiscal y las otras personas. A lo que usted dijo también me gustaría agregarle ante su exposición que no explicara por qué está todo el tema, por supuesto, de eventual conflicto de interés y el inhabilitarse y las consecuencias que aquello tiene en un momento tan delicado como esta situación, sino que además también expresamente preguntarle por qué en la última sesión que tuvimos, donde estuvo el anterior vicepresidente Eduardo Vitrán, que fue quien llevó a cabo en realidad todas las negociaciones de estos contratos, fue explícito cuando se le preguntó que a su juicio esto debiera, y hay razones por las cuales debiera anularse, porque no hubo la buena fe que supone expresada más allá de lo que haya salido. No hubo la buena fe, en el sentido que evidentemente lo que sentimos además muchos chilenos, la burla que ha implicado el tener de asesores a los dos hermanos Ponce Lerú, particularmente estamos hablando de Julio Ponce Lerú. Entonces, a mí me gustaría saber, porque las declaraciones que a mí me ha tocado leer y ver hasta ahora en los medios de comunicación, la primera reacción que tuve, nosotros vamos a aplicar, algo así señalaba el vicepresidente Corfo, sin abrir ninguna posibilidad de decir vamos a revisar, vamos a ver efectivamente los intereses del país, vamos a observar si corresponde o no anular este contrato, que no es menor, no es menor. Yo creo que la fe pública es un tema de país. Creo que la gente sabe perfectamente el historial de Julio Ponce Lerú. Creo que la gente sabe que Estados Unidos sí lo multó, a diferencia de nuestro país, donde la legislación es mucho más laxa, por 30 millones de dólares por actos de corrupción y, en fin, financiamiento ilegal, como conocemos. Aprovecho de saludar a quienes nos acaban de incorporar. Muy buenas. Y Consejo de Pueblos, por supuesto, mucho gusto. Y entonces a mí me gustaría entender bien por qué las primeras reacciones que ha tenido hasta ahora el vicepresidente de Corfo es señalar que van a cumplir sin ni siquiera ponerse en la alternativa o búsqueda como interés de país, si corresponde o no corresponde llevar a cabo este contrato en la medida, como repito, que ha habido, por lo menos en el juicio de varios, alguna violación a lo que se entiende por la fe pública, hecho, digamos, en ciertos entendidos que no se cumplieron. Muchas gracias.
Queremos dar la más cordial bienvenida al Consejo de Pueblos Atacameños. Gracias, senadora. ¿Alguien más? Con estas cuestiones previas, queremos ofrecerle la palabra al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel. Buenos días. Primero, gracias por la invitación, presidenta. Feliz de estar acá porque en la sesión anterior no me habían invitado a mí, habían invitado al ministro, así que yo a disposición cuando haya que aclarar todo lo que tenga que ver con este contrato. Parto de dos cuestiones previas, pero que fueron explicadas, parece, por Eduardo Vitrán, pero que este contrato fue tomado razón por la Contraloría el 18 de abril, que tomó razón además el Consejo de Defensa del Estado, y a nosotros nos tocó asumir esta gestión con un contrato en ejecución y no poder profundizar más bien en la discusión. Y eso va a aclarar varias cosas de las preguntas y de las declaraciones, de las lecturas parciales de las declaraciones que hicimos. Entonces prefiero partir con la presentación. Voy a partir muy rápido explicando que es algo que cuando uno está en la Corfo, yo trabajé harto tiempo en el Ministerio de Economía y la mira dice por qué la Corfo está metida en la gestión del Salar de Atacama, que es una pregunta más de fondo para resolver después qué cuestiones vienen y responder las dos preguntas que me hicieron las senadoras. Lo primero... no pasa. Lo primero, ¿por qué el Corfo está vinculado al litio? Voy a pasar algunas cosas rápidas, pero importante, Corfo tiene una unidad de gestión de activos y muchos activos que han ido quedando históricamente en el patrimonio de la Corfo, entre ellos el Salar de Atacama, pero también el borde costero frente a Villa Inglesa, el Radal Siete Tazas y otros que quedaron en la historia de la Corfo a partir de su rol más bien de desarrollador industrial o de política industrial y son parte del patrimonio. El Salar de Atacama es uno más de ellos, de este patrimonio inmobiliario de la Corfo, y entre el 80 y el 90, en dos fases, está vinculada la operación del Salar de Atacama a través de contratos de arrendamiento, en un caso con la empresa Sokimich y en otro caso más bien la privatización de una empresa que era pública, que es Albemarle, y la puesta en valor del Salar como participación en los activos de la Corfo hacia adelante. Voy a saltármelo rápido, varias cosas lo saben, pero la pregunta era cuál es la situación jurídica hoy día del litio en la Constitución, que la conocen, pero más bien en la relación que tiene Corfo con esto, y yo creo que hay tres formas hoy día de explotar el litio. Nosotros estamos en las previas a la Constitución del año 80, por el Estado, por sus empresas, por concesiones administrativas, por contratos especiales de operación, que es el caso en que nosotros nos encontramos en la explotación del Salar del litio. O sea, antes de la Constitución del 80 se celebraron estos contratos que vincularon al Estado hasta más adelante del año, hasta el 2030 en un caso y hasta el 2043 en el otro caso, con empresas privadas en su explotación. Voy a saltarlo, pero este es el historial desde cuándo empiezan las suscripciones de contrato y cómo se han ido ampliando los contratos y cómo se han ido modificando. Solo aclarar que en el caso de Sokimich en particular, la modificación del contrato realizada durante el periodo de Eduardo Vitrán se trató de un arbitraje en un proceso judicial en que las bases fueron expuestas por el árbitro y hubo un espacio de acuerdo. Esto vale porque había hartas conversaciones respecto a la negociación o no negociación, pero en general lo que pasó aquí es que un árbitro expuso las bases de acuerdo de conciliación y se logró un acuerdo en el periodo anterior. Los contratos originales, esto es la revisión ex antes o hacia atrás, en general tenían fallas mortales para el patrimonio fiscal y en particular para la Corfo. Lo primero, no tenían fecha de término en el caso 1, no pagaban comisiones de venta, como había sido aportado en capital, la participaron en el Salar. 3, no había ningún sistema de control o fiscalización en el caso de Albemarle. 4, no consideraba aportes en I+D. Y 5, no contemplaba incentivos al valor agregado en Chile. Y en el caso de Sokimich era bastante más grave porque no había cumplimiento en el pago de las rentas adeudadas al patrimonio de Chile, que es lo que gatilla este proceso, el arbitraje, este proceso conciliador. No es menor el detalle porque la decisión fue someterse a arbitraje, una decisión que no puede cuestionar o no, pero esa fue la decisión en su minuto y que ese arbitraje terminó en estas bases conciliatorias y no terminar el contrato, que es una decisión que no puede estar de acuerdo o no, pero eso es lo que pasó en la práctica. Hubo el gobierno pasado, en el fondo, un proceso de arbitraje sin resolución del contrato, sino más bien con un acuerdo que nos hemos ido enterando en el camino de cuáles fueron los términos de ese acuerdo. Y que tiene que ver con la pregunta que me hacía la senadora Proboste después de cómo se fiscaliza estos contratos. Y igual que los otros, no tenía acceso a la información y control y fiscalización, no había inversión en I+D, el pago de royalty era casi ridículo, para decirlo de alguna forma. No se pagaba, pero además los montos reales considerados por la explotación eran bajísimos y no tenían ningún interés específico. Y además no había valor agregado producción nacional respecto al litio, por lo tanto lo que pasaba es que la empresa sacaba esto y se llevaba el patrimonio hacia la casa. Las modificaciones
contractuales, en los dos casos, independiente de la opinión que uno pueda tener de ellas, terminaron cerradas el año 2018 y además sancionadas en el periodo final del gobierno anterior, con las condiciones que ustedes ya conocen y explicó latamente Eduardo Vitrán la vez pasada, pero lo más importante que quiero que entiendan que esos contratos fueron tomados de razón y por lo tanto al llegar nos tocó velar por el adecuado cumplimiento de estos contratos y no participar en el proceso de negociación, cosa que, insisto, uno pudo haber hecho de otra manera, pero las cosas están como están. Voy a soltar esta vuelta que está bastante largo. Me voy a quedar por las preguntas a ustedes. ¿En qué estamos? Entonces, una vez que están tomados los dos contratos de razón, tenemos la ejecución. El último contrato, el de Soquimich, fue tomado de razón además el 18 de abril. Por lo tanto, la verdad es que instalado el gobierno, y llegada la gestión el 1 de mayo, lo que teníamos era un contrato vacío. Era una carcasa que era un contrato que tenía que ejecutarse, pero no había trazabilidad hacia atrás de las razones y causas que llevaron a la celebración jurídica, que esto es lo que nos pasaba en la primera vuelta, ni tampoco había un modelo de implementación ejecutiva de los contratos. En los que venimos del mundo derecho sabemos que los contratos tienen dos dimensiones. Uno, lo que celebra en papel, y dos, cómo se ejecutan los contratos y cómo se vela por el cumplimiento. Si esto se tratara de otro lugar del sector público, uno diría cuál es el órgano adecuado para la fiscalización del contrato. Y nos encontramos finalmente que lo que teníamos era el juicio arbitral, la solución a través de este arbitraje, pero básicamente ni trazabilidad de por qué se llegaron a las cláusulas que existían, ni un modelo de fiscalización para el verdadero cumplimiento del contrato. Esto significó tomar decisiones en corto plazo, a sabiendas de que se había suscrito el contrato recientemente, para cómo se empezaba a implementar este contrato en carcasa. Se habían anunciado, y yo quiero diferenciar ahí, senadora Allende, lo que sale en los medios de comunicación de la realidad. Se habían anunciado la creación de centros tecnológicos, se había anunciado que la negociación había sido de una forma, pero cuando uno estaba en la institución, uno empieza a ver qué pasaba detrás, e insisto, lo que había era un proceso, era un contrato cerrado, pero sin mucho antecedente, ni hacia adelante ni hacia atrás, de cómo se gastaban los recursos o se implementaban los recursos, ni por qué se había celebrado el contrato como se había celebrado. Y por lo tanto teníamos una pregunta que resolver como institución, que era cómo se fiscalizaba el adecuado cumplimiento del contrato, esto antes de que ocurriera el abuso, imprudencia, no recuerdo la palabra que usó senadora, pero la falta del cuidado debido, todas las palabras que correspondan respecto a la actitud que tomó Ponce Lerú y familia de incorporarse de nuevo a la asesoría, pero antes de eso nosotros teníamos un problema de fondo. Había que cobrar los royalties, había que ejecutar el contrato y había que ver cómo se fiscalizaba y estábamos sin ninguna potestad interna para hacer un buen proceso. ¿Qué nos pasaba? Tomamos ciertas decisiones operativas rápidas que tenían que ver con esto empieza a ejecutarse y tenemos que ejecutarlo ex antes. Primero, se decidió la creación de un comité especializado en supervisión y fiscalización y seguimiento del contrato específico del litio. Los dos contratos se crearon una unidad, un comité específico que iban a tener como responsabilidad esencial velar por el adecuado cumplimiento y tomar las decisiones relevantes para proponerlas al Consejo, lo voy a explicar más adelante, respecto a sus incumplimientos contractuales. Lo segundo, que viene después de este proceso, lo iré explicando después, no, voy a perdón. No sé por qué no se ve. Bueno, lo explico rápido, pero quiero que entiendan. Al entrar en la Corfo nos dimos, no lo voy a explicar en rápido, nos dimos cuenta que además la gestión de activos, y es particularmente el Salar de Atacama, más allá del proceso de negociación, en una institución de 1.200 personas estaba a cargo de una persona. O sea, no solo este activo, la verdad también el estadio de la Corfo, que está aquí al lado mío. Y por lo tanto, todo este proceso había sido guiado por el vicepresidente ejecutivo, pero cuando había que implementar este contrato con estos recursos, había una persona que está sentada acá al lado mío, que tenía todo el trabajo respectivo de fiscalizar, cumplir, monitorear, revisar las unidades, y era una unidad perdida dentro del organigrama de la Corfo. Lamentablemente no sé el organigrama completo, pero de 1.200 personas, de 10 gerencias, era una unidad chiquitita, abajo, en la cadena de la Corfo, compuesta por una persona que era la que informaba los antecedentes. Y por lo tanto había que cambiar esa lógica interna, porque por mucha buena o mala voluntad que haya habido en la gestión del contrato, era imposible creer que un patrimonio de esta envergadura para Chile podía tener este nivel de precariedad de fiscalización, este nivel de precariedad de fiscalización y esta precariedad a nivel de seguimiento.
Entonces había dos decisiones que tomar, o en realidad esto se externalizaba de alguna forma o se armaba dentro de la institución una unidad especializada en la gestión de esto. ¿Qué pensamos como institución? Y esto tiene que ver con una conversación de fondo, senadora, que es lo primero que había que hacer era despersonalizar la toma de decisiones respecto a esto. Y esto tiene que ver con la conversación de la semana pasada ustedes con Eduardo Vitrán. Es quién toma las decisiones respecto a si es correcto fijar un royalty determinado, quién toma las decisiones respecto a si hay que negociar o no, si estaban los asesores, los gerentes o los ejecutivos dentro del contrato, quién toma las decisiones. No podías depender de la voluntad de una persona dentro de la institución, sino tenía que haber alguien que emitiera informes técnicos respecto a estas opiniones, una unidad jurídico-política que tomara decisiones y un consejo que tomara decisiones. No que viviera por el lado del mundo, en las declaraciones de buena o mala voluntad, sino más bien referencias o antecedentes que permitieran una buena toma de decisiones en el proceso. Y eso es lo que se hizo en el mundo de las ideas, pero en el mundo abstracto y concreto del derecho, además se le dio forma jurídica. La Corfo es una de las pocas instituciones que tiene una naturaleza jurídica bastante especial, que puede crear comités, ya conocemos varios de estos comités, y por lo tanto la primera medida fue proponerle al Consejo de la Corfo que se creara un comité especializado en la fiscalización, cuyas funciones específicas fueran velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes, y velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales que nos competen específicamente a la Corfo. La Corfo también tiene obligaciones respecto a este contrato. Y este comité, como otro comité Corfo, tiene la autonomía que le permite a la figura jurídica de esta institución, por lo tanto funciona en paralelo, y se propuso al Consejo de la Corfo reciente la creación de este comité con las funciones que están ahí señaladas. Velar por el cumplimiento de determinadas obligaciones del contrato, implementación de mecanismos de seguimiento y medidas de cumplimiento específicas. O sea, no solo levantar la mano cuando hay un incumplimiento, sino que además hacer un reglamento de propuestas de medidas de fiscalización específica del contrato. Y además, dentro de la institución, pasar de esta unidad unipersonal que veía todo lo que tenía que ver con el litio, la creación de una unidad especializada que responde administrativamente de este comité y emite los informes técnicos para que este comité tome las decisiones, y este comité propone las decisiones al Consejo de la Corfo. Por lo tanto, cualquier medida de fiscalización o cualquier medida de incumplimiento o cualquier fórmula que implicara algún procedimiento interno entraba en esta dinámica interna de esto. Esto es simplemente formalizar lo que hoy día eran decisiones personales e institucionales en una organización, porque no estaba en el giro principal del negocio, en la gestión del litio, sino había sido algo accesorio que empezó a levantarse muy fuerte, pero no estaba en la visión estratégica de la institución cómo tomar específicamente esto. Esto yo llevo 1 mes y 2 semanas, por lo tanto lo que hicimos fue avanzar específicamente en la creación de esto de manera, otra vez, insisto, despersonalizar y arbitrar y establecer mecanismos de solución concretas que permitieran justificar en razones técnicas y no en opiniones las decisiones que se tomaban en esto. Tengo. Este fue uno de los temas que conversamos la semana pasada con la presencia del ex vicepresidente ejecutivo. Y por eso me llama la atención que a la tercera intervención decidí planteárselo, porque nosotros no hemos, o yo personalmente tengo la convicción a partir de lo que fue y de la conversación con otros en que esto nunca fue una decisión personal. Y por eso que mi consulta es cuál va a ser el rol del Consejo Directivo, porque tal como lo señaló el ex vicepresidente de la Corfo en esta comisión, a propósito de la misma pregunta, ¿fue una decisión personal o fue un tema conversado con quien preside, el ministro de Economía, el resto de los ministros del Consejo Directivo? Y siempre la respuesta fue esta última, el Consejo Directivo. Entonces, ¿bajo qué norma legal se va a restablecer una función del Consejo Directivo en este Comité de Supervisión de los Contratos, que finalmente quiénes son, cuál es la responsabilidad administrativa, la responsabilidad política? Creo que también sería bueno que pudiera transparentar quiénes están en este comité. Sí, efectivamente, creo muy oportuna perdón, la intervención de la presidenta, porque efectivamente
hasta ahora, estamos empezando por supuesto la exposición, da la impresión que esto fue absolutamente personalizado por una sola persona acompañado de un solo asesor y punto. Y esto se ha sabido que, como lo explicó, fue aprobado por el Consejo, se revisó, tenía más evidentemente la supervisión o por lo menos la aprobación del gobierno concretamente, entonces es muy difícil para uno imaginarse. Es muy contrastante lo que está señalando el actual vicepresidente con lo que por lo menos fue informado esta comisión la sesión pasada. Senador Guillé, me pide la palabra. Perdón, es que lo que usted nos está diciendo es de tal gravedad que además de un juicio sumario a todos los ejecutivos Corfo involucrados en esto, que eran 2, por lo que yo concluyo, aquí se estafó al Estado chileno, porque por el nivel de precariedad con que esto se negoció, sin fiscalización, sin mecanismo, debería anularse el contrato y hacerse una renegociación en otros términos, porque además se le otorgaron beneficios adicionales a cambio de cosas muy marginales, más formales que reales. Y por lo tanto, lo que uno esperaría en esta situación es denunciar ese contrato y anularlo y recuperar estas propiedades que son del Estado y que están entregadas por vía arrendamiento, porque esto no es como dicen algunos, hay que nacionalizar el litio si el litio es chileno. No hay que nacionalizar nada, aquí hay un contrato mal hecho donde no se representó adecuadamente los intereses del Estado y estamos literalmente en una estafa. Eso es lo que yo estoy concluyendo de la presentación. Dos o tres Gracias, senador, cosas. le ofrecemos la palabra. Dos o tres cosas súper importantes porque para que no parafraseemos lo que estamos mostrando. Lo que estamos mostrando tiene que ver que celebrado el contrato no hay una unidad especial de fiscalización. Esto es lo que estamos diciendo, así de concreto. Y lo que pasaba en ahora en adelante, celebrado el contrato fue, ya lo explicó Eduardo, pero aprobado por el Consejo de la Corfo directivo. Pero a la pregunta, senadora Allende, cuando usted me dice ¿por qué la prudencia en las primeras declaraciones de la Corfo, que no fueron fuera de la Fiscalía, de la Corfo en específico, tiene que ver con que cuando uno trata de hacer trazabilidad de por qué se redactó esa cláusula como se redactó, que esa es la pregunta de fondo en esta vuelta, no había trazabilidad. Esa es la pregunta. En el Consejo uno puede decir, mira, se aprobó el contrato. Después uno puede ver el texto del contrato. Pero normalmente, hacia atrás, cuando uno construye trazabilidad en la gestión de contrato, uno dice, bueno, me pueden emitir un informe específico de por qué se redactó de esta forma esta cláusula, como dice el señor Guille, o de otra fórmula, y ahí no había antecedentes dentro de la institución que pudieran decir esto. ¿Qué se hizo? Para entender la dinámica en ese minuto. Se pidió al abogado externo, que era Felipe Bulnes, y a la Fiscalía que explicara razonablemente por qué se había celebrado el contrato como estaba en la gestión y explicaron a través de un informe, algunas cosas se hicieron públicas por otro lado, pero por un informe de cómo se llegó a redactar el contrato como está. ¿Qué es lo que queremos prevenir hacia adelante? Que eso es lo que estamos creando, no hacia atrás. Es que antes de llegar la decisión al Consejo de la Corfo, uno puede haber una unidad técnica que emita un informe especializado de por qué hubo no incumplimiento potencial en una cláusula determinada del contrato. Que ese informe le llegue al comité de fiscalización. Que ese comité de fiscalización pueda emitir un pronunciamiento si es un hecho de incumplimiento grave o no y pueda llevarlo al consejo directivo para que decida si accionar o no las cláusulas de terminación anticipada, de resiliación, las fórmulas naturales o incluir los contratos del contrato. Es decir, que no solo quede en la instancia de decisión política, que es el Consejo Directivo de la Corfo, si se celebra o no el contrato, si se aprueba o no el contrato, si se rescinde o no el contrato, sino que haya una unidad técnica que sea capaz de emitir informes, después haya una unidad superior, un comité técnico jurídico que sea capaz de evaluar si este informe amerita el incumplimiento contractual y eso se le presenta al Consejo. Si no, no reviste ni más ni menos gravedad. Lo que nos pasa en general en las instituciones públicas es que los espacios de toma de decisiones entran en un ámbito discrecional o no, que a mí me parece que no puede pasar en un contrato de esta envergadura. Ese es el quid del asunto. Lo que pasó hacia atrás es lo que la institucionalidad permitía en su minuto en un juicio arbitral. Esto es súper claro porque no quiero cambiarlo. Fue el árbitro quien somete las bases de conocimiento, pero vuelvo a ver, la buena fe o la mala fe queda a una opinión da vuelta en el ambiente hoy día y no a una interpretación correcta de por qué se negoció o no se negoció. Tenemos que confiar, obviamente, en la opinión del informe del abogado que negoció, tenemos que confiar en el informe de nuestra Fiscalía, pero que se emite ex post,
a esta negociación. A mí me habría encantado, y me encantaría mañana, y eso voy a explicarlo ahora con las decisiones que estamos tomando, que cuando se toman decisiones respecto a lo que pide el senador Guillé, si procede o no procede la nulidad, la rescisión, el ejercicio de las cláusulas, no sea una intuición de alguien, sino más bien haya respaldos técnicos y jurídicos que lleven a esa decisión. Eso es lo que estamos tratando de formalizar hoy día, que es una situación, y por eso esto no es una crítica ni al gobierno anterior ni nada por el estilo, es una decisión que se toma cuando uno tiene un contrato de esta envergadura, con estos millones involucrados, con estos potenciales riesgos que ya los conocemos, por ejemplo, del abuso de las cláusulas que hizo la familia Ponce-Lerú, que cuando tomemos decisiones no sean en base a opiniones que damos en los medios de comunicación, sino más bien al respaldo técnico jurídico que nos puede llevar a esa decisión, y que hay una instancia política, que es el Consejo, quien toma la decisión final. Por eso, esta estructura está pensada así y con las flechas hacia arriba, senadora Proboste. Un segundo, vicepresidente, a raíz de lo que usted señala, porque en la administración pública la trazabilidad está dada por los actos administrativos. Y en ese sentido, yo deduzco de que si no hay trazabilidad, es decir, no hay actas de lo que se han realizado. Yo quisiera someter a consideración de la comisión que solicitemos las actas del Consejo, particularmente las actas de enero y del 11 de marzo, en donde se debatió este tema. ¿Sí les parece? Sí, pero una consulta, que nos puedan remitir esta acta. Vicepresidente. Sí, tenemos que, pero sí, no hay ningún problema, pero solo está respecto a la toma de decisión las actas, se vota a favor de, pero no. Es lo primero, la primera solicitud que uno hace cuando empieza esta polémica es si discutió en el Consejo si podían o no ser asesores, que es lo obvio en esta vuelta, y no hay antecedentes sino la aprobación, solo hay antecedentes respecto a los directores independientes, las decisiones que se toman en torno a los directores independientes, pero no hay antecedentes de por qué se redactan estas cláusulas como están y los montos que se fijaron, y de ahí hacia atrás. No, entonces vamos a respaldarlo, pero quiero solo para que entiendan la lógica de lo que está detrás de esta unidad. Y por eso las flechas, por lo tanto, en el caso de que proceda lo que esperamos que la unidad técnica emita el comité y el comité emita, por lo tanto esta aplicación tendrá razón. En el caso particular de la gestión de contratos no hay, el único acto administrativo es la aprobación del contrato, porque esto es una negociación en que el Estado actúa como particular, porque es un contrato. No actúa como, por lo tanto, no hay obligatoriedad de fijar actos administrativos previos. Lo que estamos haciendo nosotros actúa como particular arrendando un bien. Lo que estamos haciendo nosotros desde la óptica del derecho es dándole formalidades administrativas a un acto que podría no tenerlos. Por eso digo que no hay ninguna falta que haya cometido ni la gestión anterior ni la vicepresidencia anterior, sino más bien esto es un resguardo futuro para que en una actuación del Estado en que actúa como un particular arrendando bienes, no somos binacionales, ahora sí le demos formalidades administrativas en la toma de decisiones para hacer adecuada trazabilidad. El comité quedó aprobado en el último Consejo Corfo con 5 miembros que va a participar la fiscal de la Corfo como secretaria técnica y 4 privados que van a ser propuestos al Consejo Corfo por el ministro de Economía. Se está cerrando la fecha, pero debería haber Consejo Corfo la próxima semana, donde se propondrá al ministro de Economía estos 4 especialistas. Específicamente se habló de especialistas en gobiernos corporativos, en gestión de contratos corporativos, especialistas en el mercado del litio y especialistas también técnicos en la gestión del salario. Esos son los 4, se habló en genérico. El ministro de Economía tiene que, como presidente del Consejo, proponerlos el próximo Consejo para su aprobación. ¿Qué facultades son las que delega la Corfo en el comité, que es la pregunta de la senadora Proboste? Primero, examinar la información relacionada con el cumplimiento, efectuar recomendaciones para la toma de decisiones y proponer la adopción de medidas de control, tales como visitas en terreno, contratación de consultoría, estudio de informe en derecho, revisión de auditorías. Por eso se efectúan recomendaciones al Consejo, no es tomar la decisión en este comité. Aprobar procedimientos de selección de productores especializados para valorar el agregado de litio, lo explicaré, pero ellos son los que establecen las bases de licitación para el 25% de la producción nacional que se queda para generar valor agregado. Ellos aprueban las bases técnicas de licitación, que hoy día no está, o sea, proponen las bases técnicas al Consejo, perdón. Lo mismo con aporte I+D y temas de deberes ambientales y cumplimiento de contratos. Ellos informan al Consejo para la toma de decisiones en estos 5 aspectos que son los fundamentales del cumplimiento del contrato. Parte 1, formalizar la toma de decisiones y darle formalidad administrativa, aunque no es obligatoria, pero más bien por resguardo del patrimonio fiscal, decir que aquí tiene que haber trazabilidad en cómo se toman las decisiones. Segundo espacio,
Como lo dijimos frente a la luz pública, nosotros en general como institución y con la fiscal compartimos esto, más que fuegos artificiales, nos gusta hacer gestión seria respecto a cómo se fiscaliza el cumplimiento de los contratos. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación, lamentablemente como institución, la contratación de estas dos asesorías, no fuimos informados previamente, no hubo ninguna formalidad, lo que nos parece en el marco de este contrato específicamente una falta de respeto al Estado. Y lo que hicimos, la primera actuación que tomó la fiscal fue oficiar directamente a Sokimich para que nos mandara copia del acta del directorio, copia de los contratos suscritos con estas asesorías para ver si no se daban dos supuestos de derecho que es relevante determinar acá, e informarlo al comité en su minuto. El primer supuesto de derecho es que no se tratará de contratos simulados, que para eso es necesario conocer el contrato y las funciones que cumple, no se pueden exhibir ex antes. Y dos, y una segunda dimensión también en el ámbito del derecho, que no se tratara de funciones específicas en el contrato en que cumplía labores directivas y gerenciales. En la lógica de la buena fe, la manifestación de la voluntad de los contratantes fue que no cumplieran estas dos funciones, que eso quedó explícito con los informes mandados por el abogado Felipe Bulnes. Por lo tanto, lo que queríamos saber como institución, para proponerle al Consejo, es saber si específicamente no se dan algunos de estos dos supuestos. La primera carta enviada inmediatamente ese día resultó no satisfactoria, el 7 de junio, no satisfactoria con la respuesta, porque Sokimich hizo una respuesta que hoy día salió en los medios, así que volvimos a contestarle, absolutamente genérica. Mire, no le podemos mandar las actas, no se trata de nosotros, esto se trata de otra de las empresas de cascada, y además no hemos celebrado los contratos. Lo que nos pareció, desde nuestra perspectiva, otra vez, una burla respecto al rol de fiscalización que nos corresponde como institución, e insistimos nuevamente para solicitar ahora a todas las empresas de la cascada copia de los contratos, copia de las funciones que van a cumplir, copia de las actas en las cuales se celebró esta contratación, de manera de poder presentarle al comité para su respectiva evaluación, si corresponde, senador Guillé, proceder a alguna de las posibilidades que nos da este contrato. Incumplimiento, resiliación, incluso en el caso que en estos contratos lo demostraran, volver hacia atrás. No lo sabemos porque ex antes el espíritu contractual fue dejar gerentes y directores después, que es lo que dice el derecho, pero ex post tenemos que saber qué tipo de funciones específicas van a cumplir estos dos asesores dentro de la empresa para saber que no están vulnerando la buena fe del espíritu del contrato. Eso es la respuesta formal. Segunda cosa, bueno, está ahí la trazabilidad, las cartas que hemos estado mandando, estamos esperando respuestas dentro de las potestades que nos da la ley y las funciones públicas para fiscalizar el cumplimiento. Segunda cosa, estamos recabando todos los antecedentes necesarios, ¿sí? Una interrupción, pero bien. ¿Qué grado de...? Porque esta es la potestad que le da a usted, pero ¿qué grado de obligatoriedad tiene para, en este caso, la empresa Sokimich, el que le responda? Porque está muy bien que ustedes quieran toda esa información, pero yo quiero saber hasta dónde llega la obligación de Sokimich, porque si Sokimich va a decir soy una empresa privada y no tengo por qué contestarle, yo quiero saber hasta dónde llegamos con eso. Uno pasa a ser una expresión de deseo más que una realidad, porque esto, según lo que usted nos está explicando, es muy importante para que este comité técnico, a su vez, lo siga elevando para que al final tome una decisión que puede ir en las distintas líneas de las que se ha dicho, desde la resiliencia, desde la anulación o lo que sea. Pero entonces, ¿cuánta herramienta tiene Corfo hoy día para obligar a Sokimich que le responda? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, senadora. Sí, si quiere, registramos la pregunta y lo hacemos al final de la intervención. Segunda medida de fiscalización concreta para informar al comité. Ese es un gran tema y hay varios, y un gran tema que, adelanto, nos permite los márgenes del contrato y si no hay que tomar otras decisiones que son más legislativas que ejecutivas, pero lo adelanto. Segundo, actuando en los márgenes del contrato, estamos recabando los antecedentes para entender, o porque tenemos cierta convicción, esa es la verdad, de que se puede además haber cometido una segunda falta con la contratación de estos dos asesores, que es afectar el deber de fiduciario que tienen los directores independientes de la empresa para proteger el patrimonio de los accionistas minoritarios a través de la pérdida reputacional que sufrió
esta empresa con esta decisión. Entonces, estamos recabando los antecedentes necesarios, no somos nosotros quienes nos pronunciamos respecto a estos hechos, pero hay ciertos grados de convicción que esto puede tener un impacto para accionistas minoritarios, por lo tanto vamos a informar, vamos a emitir un oficio cerrando esto a la Comisión de Mercado Financiero para que ellos se pronuncien respecto a esta apreciación inicial que nos provoca la falta de deber fiduciario de los directores independientes en la fiscalización del contrato. Esto poco tiene que ver con quiénes se nombraron, esto no es si nos fallaron o no nos fallaron, sino más bien con el hecho de fondo, que la pérdida reputacional que provoca la compañía a través de esta mala decisión también afecta a terceros y nosotros como Estado, a través del deber de colaboración, tenemos la misión de informar a la Comisión de Mercado Financiero en caso de que teniendo esta convicción que ya tenemos, para que la Comisión de Mercado Financiero evalúe si efectivamente se faltó el deber fiduciario y tome las medidas correspondientes en la supervisión del contrato. Esto, me adelanto, pero tenemos la convicción, lo que estamos haciendo básicamente es haciendo el estudio económico, cuánto perdieron las acciones y todo, para poder informar de mejor manera y vamos a emitirlo, espero, mañana, porque aquí en este caso no se informa a nuestro comité, porque no se trata de un incumplimiento de un deber contractual, sino más bien del deber de fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero respecto al deber fiduciario de director independiente, y lo que estamos es activando el resto del aparato del Estado para que cumpla las funciones que corresponden. Cuarta cosa. Y aquí sí tiene mucho que ver con la trazabilidad del contrato. Como hay un margen de interpretación en muchas de las cláusulas determinantes de este contrato, se solicitó un informe en derecho para que se pronuncie respecto a estas cuatro cosas, de manera que el comité, cuando se instale, tenga como antecedentes jurídicos, más allá de la opinión de la Fiscalía, las potenciales formas de interpretar las cláusulas ambivalentes o ambiguas que quedaron en el contrato en el espacio de negociación. Y se ha solicitado un informe en derecho sobre las formas de interpretación y casos en que procede a accionar los incumplimientos contractuales respecto a las cláusulas de gobiernos corporativos incorporadas en el contrato. Un informe en derecho más sobre incumplimientos contractuales de otra y cualquier naturaleza que puedan haber, y sobre si los contratos son en su conjunto un único y mismo contrato. Esto tiene que ver con las declaraciones del fiscal de Soquimich en los medios, tratando de dividir, porque efectivamente que hay un acuerdo conciliatorio, pero además hubo una modificación del contrato que está fuera del acuerdo conciliatorio donde se metió lo de los gobiernos corporativos. Entonces, la defensa en general, o lo que han tratado de argumentar, es que esto está fuera del acuerdo conciliatorio, por lo tanto, si se rescinde ese pedazo del contrato, no afecta en nada a la naturaleza del contrato. Respondiéndole al señor Guillermo que, si es así, solo saca lo de los gobiernos corporativos y no saca el cumplimiento del contrato, por lo tanto, queremos nosotros... Estoy preadelantando, fiscal, la opinión de la fiscal, pero creemos que es un todo, que es un único, por lo tanto el incumplimiento de uno puede llevar al incumplimiento del otro, pero estamos solicitando un informe en derecho que respalde, de manera que la comisión en su minuto, como la unidad no tiene especialista en esto, la comisión en su minuto lo evalúe como antecedentes para la toma de decisiones de estos incumplimientos. No sé si quieren que salgamos del contrato y conversemos lo que viene sobre valor agregado o nos cerramos en esta parte, porque hay... Ya, eso. ¿Ok? Y vamos a abrir una ronda de consultas. No sé si, senadora, le ofrecemos la palabra a la fiscal para que pueda también hacerse cargo de la consulta, que ya ha iniciado su respuesta el vicepresidente, pero le dejamos la palabra a usted. Muchas gracias por la invitación. No sé si se escucha. Bueno, complementar acá lo que dice el vicepresidente. En primer lugar, hay distintos instrumentos, como él dijo. Con Soquimich tenemos suscrito un contrato de proyecto, un contrato de arrendamiento y una declaración firmada por el Grupo Pampa, que es el grupo que controla Ponce Lerú, estableciendo esta obligación de no ser director o gerente de la empresa. En consecuencia, ellos están tratando de hacer un caso, efectivamente, que estos tres instrumentos serían instrumentos separados y distintos. No es nuestra opinión en principio, pero igualmente es bueno pedir un informe en derecho separado. En segundo lugar, respecto a las sanciones que preguntaba el senador Guillermo por el incumplimiento de este contrato y de esta cláusula en específico, además de que puede haber una cláusula encubierta que es de especial preocupación, por lo menos para mí, al decir punto de vista jurídico, netamente, qué rol cumple un gerente versus qué rol cumple un asesor, por ejemplo. Ahí, efectivamente, el contrato tiene causales de término anticipado, pero también tiene causales y sanciones un poco distintas y que varían, que van desde multas que son
no quiero decir multas, son evaluaciones anticipadas de perjuicios que son muy duras, ¿ya? Requieren, sí, por supuesto, el inicio de un procedimiento judicial en contra de la empresa y también contempla entonces estas otro tipo de cláusulas. Quiero recalcar que también esa es la atribución, o sea, la respuesta específica que el senador Guillet, la atribución que tendría eventualmente Corfo, si es que encontráramos este contrato simulado o esta subrogación de funciones, es efectivamente en un principio, sin perjuicio de que el informe en derecho puede cambiar y nos puede ampliar el campo de acción, consideramos que sí, la sanción que se diseñó específicamente para esto sí puede resultar aplicable, nos lleva a un juicio y implica que básicamente las utilidades que obtenga SQM, todas, ¿ya? Respecto a la explotación del litio, mientras dure el incumplimiento, van a ir a Corfo, así como los sueldos pagados a Eugenio Ponce Lerú y Jorge Ponce Lerú. Pero eso, por supuesto, requiere un juicio y requiere recabar antecedentes, entonces estamos haciendo opiniología, pero es como una respuesta más específica. Sí. Senador Juicio Guillet. con una especie de... ¿Es un juicio ante quién? ¿Es un árbitro? Porque el problema que hemos tenido en la práctica es que los árbitros son todos privados. El mismo consejo que ustedes están proponiendo con 4 privados, muchas veces están relacionados directa o indirectamente con los grupos de interés. Por lo tanto, no velan por el interés del Estado, están velando por el negocio, de las cuales muchas veces son directa o indirectamente parte o susceptibles de recibir beneficios posteriores. En consecuencia, una de las debilidades que ha mostrado Corfo, primero que no tiene espalda. Seamos sinceros, esto debería estar en manos de Codelco en una división especial del litio, porque Codelco sí tiene cientos de profesionales, trabajadores, puede hacer reconversión y podría manejar los precios de mercado, tiene oficina en el exterior, puede hacer una labor real. Corfo no tiene ninguna capacidad objetiva y eso nos expone a que en el pasado hicieron lo que quisieron y ahora lo sigan haciendo. Y además el Estado quedarse frente a un árbitro que después resulta que termina siendo funcionario de estos mismos señores. Gracias, presidente. Muchas gracias. Queremos, si la fiscal terminó su intervención, o la dejamos para que concluya y después abrimos una ronda de preguntas. O con eso, por favor. Bueno, sí, efectivamente acá, insisto, nosotros recibimos un contrato, yo soy jurídicamente la heredera de un contrato. Como heredera, ese contrato efectivamente es una cláusula arbitral, es un juicio arbitral. A mí personalmente, pero ya esto es opinología, me gusta más la justicia ordinaria y a mí no me gusta hacer opinología, pero en efecto implica un juicio arbitral, ¿ya? Y lo otro que me gustaría aclarar es que le encuentro muchas razones, muchas dudas que se han planteado acá respecto del comité. También quiero decir que la operatividad del comité es importante en cuanto este contrato tiene temas muy complejos, ¿ya? Y muy difíciles de entender y muy difíciles de cumplir, y como dice bien el senador Guillet, efectivamente Corfo muchas veces no tiene las espaldas, tenemos que dedicarnos a la labor de Corfo. O sea, de verdad que para nosotros es complejo no estar dedicado hoy día a fomentar la productividad, a fomentar el emprendimiento y estar aquí tratando de explicar este tema de Ponce Lerú. Entonces, finalmente, eso le encuentro toda la razón. Pero quiero que entiendan que también el comité se constituye por 2 razones más. Y uno es el diario a diario, porque el Consejo se reúne una vez al mes y solo vienen, ojalá así, y vienen aquí los ministros y no saben las particularidades. Por eso es que las actas se las vamos a entregar, pero créanme que no hay mucha información de las cuales van a poder obtener, eso en primer lugar. Entonces el diario se maneja en el comité, se maneja en la unidad técnica y eso es lo que hacemos. Y en segundo lugar la complejidad, porque como dijo Sebastián y ya mencionó, hay que elegir productores especializados del valor agregado, hay que negociar cuál es el precio preferente exactamente, ¿ya? Porque las empresas creen que es uno, nosotros creemos que es otro, ¿ya? En el fondo tenemos una serie de desafíos que son muy complejos. Entonces tenemos que decidir los recursos de I+D, hacia dónde van, cómo licitarlos, cómo hacerlos transparentes. Hay una serie de requisitos que nos pone el contrato hoy día, que este es el contrato, como para que vean el porte, ¿ya? Estos son los contratos, que realmente necesitamos una unidad que funcione más día a día y que sean más expertos. Por eso es que existe esto, mucho más que por otra cosa.
Muchas gracias. Yo quiero señalar en que el interés de esta comisión no es solo respecto de lo que ocurra con una familia en particular. Aquí lo que estamos hablando es de la dignidad de un país, de lo que estamos hablando es cómo el Estado establece y genera una relación con sus socios, y finalmente lo que hoy día ha quedado de manifiesto es que claramente estamos frente a un mal socio que tiene malas prácticas, como lo ha dicho la propia Sofofa, y la verdad la discusión es bastante más profunda de aquello. Me gustaría hacer algunas consultas. Presidenta, ¿me permite hacer un pequeño desvío? Pero yo creo que es importante para que centremos bien el debate. El tema de Ponce Lerú, aquí está, en el fondo es un detalle de una mala práctica. El problema es el modelo de negocio que se está haciendo con el litio chileno y que lo está dirigiendo un conjunto de personas que han violado las leyes tributarias, ambientales, derecho a pueblo originario, pago de los impuestos, que además han corrompido a la clase política y tienen en sus manos un patrimonio de todos los chilenos y chilenas. Segundo, lo que queda en evidencia, además que están vendiendo acciones de un bien que es del Estado chileno, que fue entregado en arriendo. Explíquenme cómo esto va a dar a mano de los chinos, que van a controlar el mercado internacional, porque aquí no hay un mercado abierto. Esto es una transacción entre los que producen litio y los que compran litio. Y el manejo de la información, ¿quién controla el manejo de la información en estos directorios mezclados? Donde además aparecen socios que tienen salarios en distintas partes del mundo, donde al final nos van a poner condiciones para vender el litio. No quieren valor agregado, quieren salmuera. Y el país se va a perder la gran oportunidad histórica de industrializarse, porque nos van a exigir, como está pasando con el cobre, que sea concentrado y no cobre fino. Entonces, en vez de avanzar en las cadenas de valor, esto nos está destruyendo la posibilidad de poner al litio dentro de cadenas de valor. O sea, lo que estamos farreando, ¿no?, es el litio. No solo tenemos delincuentes metidos en la propiedad, y digo delincuentes porque han violado las leyes, sino que además tampoco garantizan una explotación sustentable de los salares, sin beneficio para los legítimos dueños, que son en el fondo los pueblos que han habitado aquí y las regiones y comunas en que están estos salares. O sea, el país lo está viendo como si fuera un problema de que Ponce Lerú se rió una vez más en la cara de nosotros. No, detrás de Ponce Lerú hay una gestión que para el país es altamente inconveniente. Y eso es lo que tenemos que nosotros transparentar en la opinión pública. Es mucho lo que está en juego, es mucho más que Ponce Lerú. Ponce Lerú podía quedarse ahí y alguna vez en su vida hacer algo decente. Y no cambia nada que nos estamos farreando el futuro del litio en Chile. La misma Corfo. Ustedes estuvieron haciendo una serie de estudios que no sé, parece que quedaron más en el aire que otra cosa concreta, que se hablaba de la plataforma de innovación del desierto que se iba a instalar en Antofagasta. Me lo dijeron en calidad de senador ante requerimientos que yo hice a Corfo. Y que iban a hacer innovación en litio, en cobre, en cobalto, en todas las materias primas que además están en el salar. El salar no es solo litio. El salar tiene centenares de productos altamente valorizados en los mercados internacionales. Entonces nos están vendiendo como que esto es salmuera, y es como cuando nos hablan del famoso concentrado, dicen, de cobre, claro, y la plata, el molibdeno, el oro y todo lo demás que viene. Entonces yo lo que creo que para nosotros como senadores es hacer conciencia y que ustedes nos ayuden. Si esto hay que echarlo para atrás, esto es nefasto para el futuro de Chile. Y por eso necesitamos clarificación de en qué condiciones se hizo esto, sin ningún conocimiento de ninguna autoridad pública que fiscalizara. Corfo que no tiene espaldas, además, para hacerlo. Por esa razón, perdone que yo ponga el contexto ahora, porque mire lo que pasó con Tianqi, la venta de acciones, acá hay evasión de impuestos, una operación para evadir impuestos más de 100 millones de dólares, primera estimación, por algo entró la Fiscalía Nacional Económica, a la cual recurrimos. Pero además de eso, adiós el proceso industrializador, que la propia Corfo trata de levantar con las ventajas y qué sé yo, algunos beneficios que estas personas nos darían, además, por prolongarle el contrato, aumentándole el volumen de lo que pueden explotar. Si es una parte miserable de lo que ellos van a obtener. Entonces yo francamente creo que aquí hubo defraudación al interés público, al Estado chileno, a los pueblos de nuestra región.
Entonces, pongamos el debate donde está. Esto no es solo Ponce de León. Es mucho más grave lo que está pasando. Muchas gracias, presidente. Así es, bueno, junto con compartir lo que ha señalado el senador Alejandro Guillé, quiero, la etapa de las consultas, manifestar a partir de lo que usted ha señalado, vicepresidente, una enorme preocupación, porque creo que esta historia respecto de los contratos del Estado con empresas para explotar el litio, hoy se reproducen en este modelo que usted acaba de anunciarnos acá en esta comisión y que tiene que ver con este comité de supervisión y seguimiento en donde ha señalado que el ministro va a proponer al Consejo Directivo 4 privados para que lleven adelante esta tarea. Yo creo que no tenemos que decirle a nadie en que claramente los privados no les mueve el bien superior del Estado. Entonces, a mí me parece que esto es una mala medida que reproduce una larga agonía que ha tenido el Estado chileno al haber pactado con una empresa la entrega de sus recursos minerales estratégicos como el litio. Y yo me pregunto por qué no en este Consejo de Supervisión y Seguimiento hay instituciones públicas como el Ministerio de Minería. Porque quiero recordar que en el Consejo Directivo no está el Ministerio de Minería. Está el Ministerio de Hacienda, está el Ministro de Relaciones Exteriores, está el Ministro de Desarrollo Social y está el Ministro de Agricultura. Pero hoy día, que vamos a abordar un tema que tiene un enorme impacto, no está el Ministerio de Minería y cuando se propone la creación de este comité de supervisión, ¿cuál es el modelo que se nos trae? 4 privados. Y de lo que estamos hablando aquí es también de estos conflictos de interés. Y en eso quiero insistir. Yo creo que no nos queda absolutamente claro en que hay una cantidad importante de privados que lo que los mueve es el interés por el negocio y no el interés por el bien superior del país. Entonces, quisiera hacer esa consulta respecto del Comité de Supervisión. Quisiera además preguntarle al vicepresidente si es que él ha recibido o tiene conocimiento de alguna información formal que haya realizado el fiscalizador externo, si les ha entregado algún informe a ustedes o lo han solicitado sobre si las prácticas en las que ha incurrido la empresa con la que el Estado tiene este contrato, que es SQM, se encuentra de acuerdo a los estándares de la Agencia Anticorrupción de Estados Unidos y que entiendo forma parte de este contrato, y si es que tuvieron estos informes a la vista el día 5 de junio cuando ustedes rápidamente salieron a decir que esto era un tema entre los privados que no podían emitir opinión. Cuestión distinta que ocurrió para las principales organizaciones empresariales, en donde ellos salieron a rechazar y a decir que esto era una mala práctica de una empresa con la cual se firmó este contrato. Quiero además hacerle una consulta, vicepresidente, y tiene que ver con el cumplimiento de las normas ambientales. La Superintendencia de Medio Ambiente ha abierto procesos sancionatorios en contra de SQM el año 2013, el año 2015, y que ha generado diversos planes de cumplimiento. Pero esta semana nos hemos informado por la prensa que se ha conocido una nueva falla en el salar detectadas en las mediciones en el mes de mayo. Estas fallas medioambientales están generando procesos sancionatorios contra SQM, que aquí, como lo señaló en su primera intervención la senadora Isabel Allende, debiera ameritar revisar el contrato, ya que en este nuevo acuerdo se exigió un pleno cumplimiento a la ley 19.300. Por la cara de la fiscal, no es así, quiero que lo ratifique o lo desmienta, porque esto fue parte de lo que se señaló en la sesión pasada. Y además, aprovechando que le vamos a dar en un momento más la palabra también a las comunidades de la zona, a juicio suyo, vicepresidente, se incumplió el convenio 169 de la consulta previa a los estándares, si nos pudiera referir a aquello. Senadora Isabel Allende, hacemos esta ronda de consultas, le damos la palabra y después abrimos nuevamente las otras consultas. Sí, lo que pasa es que yo
antes de seguir con los temas ambientales, agua, sustentabilidad de las comunidades, que obviamente es muy importante igual verlo, quería que seguir la línea, porque sentí que la fiscal no me logró responder. Yo pregunté de manera bien precisa. Hoy día incluso la prensa lo toma así, escala el conflicto en la medida que a usted no le responden, o le responden lo que quieren. Claramente no es una respuesta digna de considerarse. Entonces la pregunta que yo hice fue bien precisa. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Qué poder tiene Corfo para obligar a tener una respuesta como corresponde que permita evaluar el tema de fondo que nos permita evaluar lo que usted acaba de señalar, fiscal, y que yo me alegro que sea una de las preocupaciones centrales? Si esto fue simulado, si existe, digamos, otras cosas que permitirían tener las bases para que uno pudiera decir, bueno, llegó el momento de decir esto puede anularse o puede simplemente terminarse anticipadamente y no seguimos adelante. Entonces es un tema muy importante. Y lo otro, porque me pareció entender de vicepresidente que como que había otra alternativa al arbitraje. Yo quiero saber si usted, eso fue dicho como al pasar, que profundice y que nos explique las razones por las cuales teóricamente había otra alternativa y no lo que nosotros hemos podido entender aparentemente. El arbitraje era como la opción que tenía un Estado de Derecho como es el chileno frente a un contrato que estaba establecido y que tenía una determinada prolongación, etcétera, etcétera, más allá de supuestamente beneficios positivos que podía implicar o lo que sea. Y después de eso, obviamente que estaba igualmente interesada, ya que es para no seguir pidiendo la palabra después, lo que ha señalado la presidenta. O sea, aquí además, por otro carril, está corriendo el tema de dos cosas. Primero, recordar que esto se inicia el 2013 justamente a raíz de que se descubre en el gobierno pasado del presidente Piñera el incumplimiento de esta empresa que afecta gravemente al Estado chileno al no cumplir con los cánones, digamos, de arrendamiento que tenía que pagar. O sea, 17 millones de dólares no es cualquier cosa. Y ese es el primer tema. Lo segundo, porque además tenemos a la superintendencia que está efectivamente siguiendo en este momento una supervisión y teóricamente un juicio por incumplimiento medioambiental. Y esto tiene que ver con que vuelve a salir efectivamente que nuevamente se descubre de que están extrayendo la forma en que procesan este carbonato, digamos, está significando la extracción de agua y está significando poner en riesgo probablemente la sustentabilidad. Y eso es un tema de la mayor importancia que también lo quiero relacionar hasta dónde puede llegar este nivel de afectación, que también sea un elemento más que uno pudiera decir como país si continuamos o no continuamos. Y yo compartiendo lo que dice el senador Guillé de fondo, que es el modelo que queremos, y yo creo que lo que nosotros queremos, yo no tengo ningún problema en una alianza público-privada que realmente no con esta clase de privados. Hablo de una alianza pública-privada con una empresa que no tenga que ser multada en 30 millones de dólares, reconocida por su capacidad de corrupción y de usos ilegales. Entonces, cuando uno habla de una empresa pública, ¿verdad?, supone que no es ese tipo de privado. En la medida que realmente ponga valor agregado y entremos de una vez por todas la electromovilidad y lo que pretendemos hacer a futuro como país, ¿no? Pero con este tipo de situación yo quiero realmente saber hasta dónde vamos a llegar. Eso es lo importante para poder, antes de entrar, digamos, en los otros temas. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra al vicepresidente de la Corfo. A ver, son hartas cosas, voy a tratar de ir respondiendo en orden y después también que la fiscal complemente. Respecto a la fórmula actual, senador Guillé, de explotación del litio, nosotros nos sometemos al Estado de Derecho y esta es la fórmula que nos corresponde a nosotros como institución. La discusión legislativa u otra fórmula escapa a nuestras competencias. Lo que tenemos que hacer nosotros es ejercer nuestras competencias como nos mandata la Constitución. Y hoy día lo que tenemos es una pertenencia dentro de un salario y que está en un contrato de arriendo. Y voy a ser majadero porque creo que no lo fui. Y además que nos obligan condiciones que no necesariamente son las que nos gustarían. Lo digo como actual vicepresidente al 2030, al 2043, salvo que sean estas circunstancias que estamos evaluando, que permitan, y ahí respondo, senador Allende, aplicar dos fórmulas. El arbitraje es la forma de solución de la controversia. Lo que pasa es que se puede pedir arbitraje por incumplimientos contractuales o hay una cláusula específica, cláusula penal, que supone además indemnizaciones anticipadas, pero que también resuelve el árbitro. Entonces uno puede, lo que me refería es que siempre llega al arbitraje, pero hay dos vías. O lo que está señalado específicamente en la cláusula penal, que permite una indemnización, una evaluación
resolución anticipada de perjuicio del caso o los otros incumplimientos del contrato, pero el contrato habla de un arbitraje y no hay como... O sea, esa es la fórmula para resolver. Lo que quería hacer es que las dos formas de llegar son o no cumplieron alguno de los... o no cumplieron específicamente lo que está señalado en la cláusula penal. El arbitraje es lo que está contemplado en el contrato. Insisto, así está lo que va. Y lo de la fórmula de explotación, lo mismo. Respecto a los fiscalizadores externos, senadora Proboste, ¿se refiere a los veedores? Para entender, porque no existen fiscalizadores externos, hay unos veedores dentro del contrato. Ya. Lo dejo a la fiscal para que lo responda específicamente. Pero los veedores del comité. Varias cosas como para responder en conjunto todo lo que... respecto a los privados. La verdad es que la presentación dice privados, pero sí dice 4 personas, por lo tanto podrían ser alguien del sector público si lo propone el Ministro de Economía. Se quiso dejar una cláusula amplia, de manera que si había académicos o gente que cumpliera los perfiles también pudieran ser propuestos al Consejo de la Corfo, que lo determina dentro de la institución. Fue una fórmula abierta, más que cerrada, de manera a no fijar cargos, sino más bien titulares. Podría ser públicos o privados quienes proponga el Ministro de Economía al Consejo. No hay una fórmula cerrada porque privado o público tiene que ver, sino lo que se quiso es que no fueran instituciones, sino personas las que fueran propuestas por el ministro. Eso es, si trabaja en la academia, en el mundo privado, en el mundo público, si cumple una función pública, más bien la intencionalidad en el Consejo, que fue bastante debatido, fueron propuestas distintas las que hubieron en esa mesa, se dejó esa fórmula abierta de manera que fuera el presidente del Consejo de Corfo, que es el ministro de Economía, que lo propusiera y los consejeros determinaran la gestión. Perdón la interrupción. ¿Por qué? Muy puntual. ¿Por qué dice que solamente, que no son personas jurídicas? Que estoy pensando de repente, porque de repente uno podría decir, bueno, ¿por qué no un centro académico? No la persona, sino como una institucionalidad, que es una universidad altamente especializada, por decir algo, o incluso un representante del Consejo de Defensa del Estado, que podría estar velando por justamente lo que interesa el Estado. Entonces no entendí mucho esta fórmula. ¿Qué es lo que buscan ustedes? Dos cosas ahí. Lo primero, cuando me refería a personas que no importa si vienen o sea, si son funcionarios públicos o funcionan en el mundo privado. Esa es la fórmula. Nunca se habló de personas jurídicas, no fue parte de la discusión del Consejo. La verdad, insisto, esto fue una discusión bastante amplia en el Consejo de personas jurídicas, pero queda abierto a que lo planteemos en el próximo Consejo cuando se designen las personas. Eso es parte del procedimiento. Pero en particular la fórmula fue buscar especialistas. Este contrato es muy complejo. Esto lo digo, me dedicaba a hacer clases en esto, es bastante complejo poder entenderlo, sobre todo, no solo por la falta de trazabilidad. Yo no sé si este es el mejor contrato de la historia, como han dicho, o el peor contrato de la historia. Lo que sé es que hay un contrato que fija obligaciones y entenderlo. Tiene gobierno corporativo, tiene normas ambientales, tiene normas de procedimiento, tiene pagos de royalty, es bastante omnicomprensivo como contrato. Entonces tratamos de dejar la fórmula abierta de manera a buscar especialistas en distintos ámbitos que pudieran fiscalizar de manera adecuada. Insisto, no toma las decisiones, sino que el Consejo tomará las decisiones con estos antecedentes. Ese es el objetivo final de esta fórmula que se buscó. No sé si es la perfecta, en eso créanme que la humildad de nosotros es total y buscaremos nuevas alternativas. Recojo el antecedente para proponerlo al Consejo, son ellos que toman esta decisión, pero la complejidad de los distintos aspectos de este contrato hace que se necesiten gente que venga de distintas miradas académicas, ¿verdad?, para poder evaluarlo de buena manera. Dos cosas más, lo presento como antecedente, dijo la fiscal sobre veedores externos. ¿Por qué no alguien del Consejo de Defensa del Estado? Yo creo que hay una razón. Sí, pero hay una razón, porque finalmente cuando nosotros, como Consejo, cuando el Consejo accione medidas de incumplimiento, nos encantaría que el Consejo también acompañara y no estuviera metido en la decisión previa. Tiene una razón, es mejor dos actores actuando por cuidar el patrimonio del Estado que uno solo. Respecto a veedores externos, te lo dejo a ti, y la 19.300 que no está citada explícitamente en el contrato, entonces más vale los detalles porque el diablo está en los detalles. Este contrato tiene demasiados detalles que quedaron a veces no tan cerrados, que requieren este informe en derecho para interpretar estas normas, pero prefiero que la fiscal explique esos detalles. ¿Ah? Y la obligatoriedad. Eso quizás es el músculo, y ahí el senador Guille tiene un punto. Nosotros podemos exigir la información y ver si a partir de eso se generan antecedentes por incumplimiento de la obligatoriedad de entrega de información para recurrir al árbitro. Eso es lo que tenemos que ver. Respecto a que tengamos medidas de imperio, de facultad de exigirlo, no, es el árbitro quien tiene que determinarlo, pero en el caso que no vuelvan a responder
puede ser una de las fórmulas para activar finalmente un nuevo arbitraje. Eso estoy adelantándome a lo que tiene que definir el informe, pero desde la perspectiva de abogado, el fondo de lo jurídico acá es, en caso de no responder y no cumplirse el deber de información que tenemos como contratarte o contraparte en esta lógica, uno puede decir que es una de las fórmulas de abrir el arbitraje respecto a estos términos. ¿Ya? Muchas gracias. Y siguiendo la pregunta de la senadora Allende, que me parece muy importante, quiero recalcar acá, o sea, aquí hay un interés público comprometido. Es verdad que estamos actuando como privados, pero aquí hay un interés público comprometido y nosotros nos toca ejecutar un contrato que efectivamente, de manera personal o no personal, podemos compartir la mayoría de las apreciaciones que se han hecho en esta mesa, ¿ya? En concreto, senadora, no existe ninguna norma que nos permita a nosotros requerir información obligatoriamente y que ellos nos entreguen esa información. Lo que sí tenemos es que si nosotros consideramos que finalmente por la no entrega de esta información se incurre en un incumplimiento, entonces podemos activar las sanciones, para lo cual tenemos que recurrir a estos arbitrajes, ya sea uno u otro, ¿ya? Si nos quedamos dentro del marco del Estado de Derecho y de lo que nos toca y nos compete como función y como institución, por supuesto, o sea, mucho más allá de lo que se quiera, por supuesto, legislar o, en fin. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de los veedores. Quiero explicar que no están, corresponde precisamente al Consejo de Corfo nombrar una terna, ¿ya?, de veedores, que son 2 veedores, uno experto en contratos y otro experto en medio ambiente, ¿ya? Y esta terna no ha sido hecha porque precisamente quiero decirles acá que estamos actuando con cautela, porque la terna la ponemos nosotros, Corfo, la aprueba, o más bien la aprueba el Consejo de Corfo, ¿ya? Pero el que elige es Sokimich. Entonces quiero tener mucha cautela. Y en ese sentido, por eso les estoy diciendo que tenemos que tener cautela en esto, porque no queremos equivocarnos, ¿ya? Lo cual es difícil, ustedes comprenderán estas circunstancias. Entonces, como no queremos equivocarnos, y bien ha explicado acá el vicepresidente, necesitamos este comité. Un poco, yo sé que suena a veces como, sí, necesitamos mucho más que un comité, pero desde nuestra competencia, de lo que nosotros podemos hacer, órbita de nuestras atribuciones, esto es lo que tenemos y lo que hemos creado en el fondo, y por supuesto estamos muy abiertos a recibir nuevas ideas, ¿ya?, en este sentido. Por eso es que los veedores no se han designado, ¿ya? Eso quiero decirlo muy claramente. ¿Estamos al debe Corfo? Sí, pero quiero decir que es por una razón muy clara, ¿ya? Esa es la razón. Perdón. Aclarar un punto ahí, porque estábamos en el proceso de asignación para proponérselo al Consejo cuando ocurrió lo de la asignación de estos asesores. Entonces dijimos que pasen por el comité en su minuto, y aquí hay un asunto contractual que hay que evaluar respecto al contrato, los incumplimientos, antes de proponer veedores en esta lógica. Eso. Sí, no, y además que sobre la legalidad del contrato entre Corfo y Sokimich, yo entiendo que hay una discusión abierta acerca de la consulta a los pueblos originarios. ¿Cómo lo están viendo ustedes en Corfo? El senador Rafael Proens. Ahí sí, gracias. Solo después de escuchar ambas versiones, la verdad que uno queda perplejo de ver 2 realidades antagónicas. Y sin embargo, la pregunta va a ser súper simple y directa. ¿Qué costo tiene para el Estado terminar este contrato? Muchas gracias. Sí. Le ofrezco la palabra al vicepresidente. Yo termino el costo y respecto al procedimiento del recurso de protección lo dejo a la fiscal, pero
A ver, hoy día apreciar realmente el costo de terminar el contrato no es fácil porque no nos corresponde a nosotros como institución. Uno puede saber lo que dejaría percibir más o menos el Estado y lo que iría pagar como cláusula anticipada. Las normas de expropiación están fijadas en la Constitución y no nos corresponde a nosotros la tasación real, pero uno dice, mira, ¿cuánto debería el piso mínimo que debería indemnizar el Estado? Son 23.000 millones de dólares. Ese es el piso mínimo, más la apreciación que haga a quien le corresponda realizar. Y distinguiendo que Soquimich le deberíamos pagar 18.000 millones de dólares y Albemarle 5.000 millones de dólares. Esos son los montos reales. Y por lo tanto, eso es la evaluación anticipada respecto a lo que uno ya sabe que genera el contrato. Después vienen las normas de apreciación del incumplimiento. Consecuencias jurídicas, también lo dejo a la fiscal, pero de formación profesional vienen varias, que básicamente si... Quiero ser súper enfático de cómo hemos actuado seriamente en esto, ¿eh? Porque es fácil salir, hemos tomado las decisiones para tener respaldos jurídicos para proceder o no proceder administrativamente para las distintas fórmulas que uno puede buscar sanciones por los incumplimientos contractuales, porque efectivamente además las sanciones para el Estado pueden ser de naturaleza internacional, hay otros, que es parte de la preocupación, de naturaleza nacional, que indemnizaciones varias. Entonces, cuando se dice abiertamente como, mira, esto se puede anular, no acá, sino que ex autoridad uno dice, bueno, ¿cuál es la decisión que hay que tomar? Si no tengan ninguna duda, y aquí hablo a nombre nuestro y del Consejo, que al existir un antecedente serio para pedir o la resiliación, la nulidad o el arbitraje, lo haremos, pero esa decisión tiene que estar fundada en el derecho y no en la apreciación personal para no pagar los costos que puede implicar para el Estado de Chile el incumplimiento contractual por no existir la justicia. Y eso es lo que estamos haciendo por este procedimiento que parece un poco engorroso. Lo fácil sería salir así, ¡toma! Pero parece engorroso, pero en el fondo es cuando venga esta pregunta después, alguien podría decir, esta decisión fue tomada en esta cadena, con esta toma de decisiones, por los incumplimientos que fueron estos y estos otros. Eso es lo que estamos haciendo jurídicamente hablando. Para ampliar la respuesta, ¿qué pasa con la situación si se logra encontrar antecedente jurídico de que ha habido incumplimientos, que ha habido daño ambiental, que ha habido daño laboral, que ha habido no consulta a pueblo originario, en fin, corrupción política? Si se encuentran todos esos antecedentes, ¿igual está obligado a entregarles 23.000 millones de dólares? Bueno, eso obviamente significaría, primero, si que tenemos la cláusula de incumplimiento y un incumplimiento grave del contrato, eso genera el término anticipado del contrato, ¿ya? Pero el árbitro ahí tendrá que decidir cuáles son las consecuencias, quién paga qué, etcétera. Por supuesto, la otra vía que es por supuesto que alguna vez se ha planteado en la prensa, así como fuera que como expropiación, por supuesto que pertenece al Poder Legislativo, no a nosotros inmiscuirnos en ese tema. Yo sé que tenemos pendiente el tema de la consulta, pero sí se refirió la senadora Proboste a las normas anticorrupción del contrato. Me gustaría dejar claro que las normas anticorrupción del contrato son un espejo de las normas de responsabilidad jurídica, o sea, de responsabilidad penal de las personas jurídicas hoy día en Chile, ¿ya? Estas se establecieron de partida una vez que ya se había cometido la falta en Estados Unidos, ¿ya? Y por lo tanto sancionan delitos que son muy, de alguna manera u otra, impuestos como producto de nuestra asociación con la OECD. Entonces, ¿cuáles son los tres delitos? Son lavado de dinero, terrorismo, financiamiento al terrorismo y cohecho de funcionarios públicos. Entonces, con esto les quiero decir que no son delitos que ojalá fueran normas anticorrupción específicas relativas a nuestro país, a nuestra realidad, a este contrato en particular. No es el caso, ya, para que no hayan expectativas que cohecho por funcionarios públicos podría ser, pero por supuesto, pero quiero decir que no se creen expectativas acá de que hay una norma anticorrupción muy detallada o mucho mejor de la que se podría ver. Y por supuesto, esa norma anticorrupción, yo creo que sí, estudiándolo y si encontramos un incumplimiento, eso sí podría dar efectivamente una terminación anticipada del contrato, por supuesto. Ahora, pero todo esto son opinología hasta que tengamos una causal jurídica, ¿no es cierto?
un caso. Porque en la semana pasada, y por eso que hice mi consulta respecto del veedor, porque se señaló que para efectos inclusive de la elaboración de este contrato se había contado con el apoyo y que eso formaba parte del contrato a Foreign Corruption Act. Y por eso es que pregunto yo si es que ustedes de Foreign Corruption Act no han recibido algún informe o ustedes le han solicitado a ellos respecto de esta práctica en la que ha incurrido la empresa SQM. Sería interesante saberlo. Sí, nosotros hemos iniciado, hemos estado investigando este acto, hemos estado investigando en qué casos puede ser aplicable específicamente por cohecho de funcionarios públicos. Nos deja un poco amarrado y hemos estado también acercándonos al Banco Interamericano del Desarrollo, al BID, ya para ver cómo esto podría aplicarse, pero aún no tenemos una respuesta para decirle hoy día nada, y tampoco como el cumplimiento o el incumplimiento más bien de esta empresa en caso de cohecho de funcionarios públicos se produjo antes de la entrada en vigencia de este contrato. En principio nuestra respuesta sería negativa, pero no lo sabemos, tenemos que investigarlo. Por eso es que no hemos cerrado ninguna arista y acá eso quiero dejarlo muy claro, ninguna arista acá la vamos a cerrar. Vamos a investigar por todos lados también. Siguiendo la pregunta entonces, si le parece a la señora presidenta, el procedimiento siguió ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Es de la mayor importancia, ¿ya? También es de la mayor importancia reconocer que acá es la Superintendencia de Medio Ambiente la que tiene la facultad de aplicar las sanciones y la que tiene realmente, ¿ya? Y de repente a uno le gustaría un poco más de proactividad, siendo sincera, ¿ya? Específicamente en lo que es los niveles, ¿no es cierto?, los niveles del agua que se han hablado acá, en el procedimiento sancionatorio y a la vez en el procedimiento de cumplimiento ambiental, la RCA que ellos están presentando como Soquimich, ¿ya? Nosotros hemos actuado en ese proceso, hemos presentado unos informes extensos que aquí Leo podría explicarlos latamente, en qué consisten, cómo se ve la cuenca hoy día, en fin, con mucha seriedad. ¿Ya? Pero nosotros somos parte en esto, no somos parte demandante y aquí el que le corresponde es a la Superintendencia de Medio Ambiente y ojalá que además esta institución tome mucho más temas en el futuro, no solo porque hace falta una institucionalidad medioambiental, en mi opinión, un poco más fuerte. Bien, y finalmente, respecto a la consulta indígena y con todo el respeto a las personas que están acá, nosotros como Corfo pensamos dos cosas. En primer lugar, pensamos que la Constitución y las leyes, ya respecto de los contratos que se firmaron ya en Soquimich, se han ceñido a la Constitución y a las leyes. ¿Ya? Creemos que eso no excluye en el futuro, porque en el futuro pueden existir muchas otras derivadas de esta obligación y efectivamente proceder en diversos casos consulta. Creemos que no es así en este caso, pero sí yo les pido, yo soy abogado, o sea, represento la legalidad acá, el cumplimiento de la legalidad por parte de la Fiscalía y quiero ser muy seria. Esto hoy día está con un recurso de protección que se va a conocer probablemente el viernes ante la Corte de Apelaciones y por lo tanto no me corresponde a mí. Yo creo que el juez nos puede encontrar razón, nos puede no encontrar razón. Esto ya está en un tercer poder del Estado, entonces yo no quiero emitir opiniones menos que sean perjudiciales para cualquiera de las partes acá en esta sede. Sí, senador, tenemos que solicitar la autorización para prorrogar porque dado que han estado acá el Consejo de Pueblos Atacameños, a mí me gustaría ofrecerle la palabra, no para que entre respecto de situaciones judiciales, sino más bien a que podamos escuchar cuál ha sido la relación que ustedes han tenido, tanto con la empresa como con la propia institucionalidad pública. Si les parece, prorrogamos para poder escuchar al Consejo de Pueblos Atacameños. 15 minutos, si lo pueden hacer más breve para que si es que hay consultas. Quiero saludar a don Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños. Se encuentra acompañada de la hermana Oriana Mora, Ana Ramos, Marilu Cruz, Cristian Varela, Juan Carlos Cayo y de sus asesores. Le ofrezco la palabra, señor Manuel Salvatierra.
Callajía Antap, Picchao, Liscao. Buenas tardes, señoras y señores. Acá Manuel Salvatierra, presidente del Consejo Pueblo Atacameño, y en nombre de las 18 comunidades queremos agradecer esta oportunidad en este espacio que sin duda alguna habla mucho, quizás no del ambiente técnico, sino de nuestra vivencia, de nuestra presencia en uno de los desiertos más áridos del mundo, donde hemos heredado un territorio por más de 12.000 años y el cual decir que desde la mirada estatal no nos es grato haber vivido un trato, y que esto no es de hoy día, sino que ustedes mismos lo saben, es un trato desde que llega la corona española a nuestro territorio, a nuestro continente, en busca de el tesoro. Tal cual como todos sabemos, y nosotros no estamos ajenos a eso. Como habitantes de la cuenca del Salar de Atacama, de quienes conformamos las comunidades indígenas que hemos vivido en estos miles de años, también tenemos la desconfianza, vivimos el riesgo permanente. Y voy a tomar una palabra que dijo el señor Vitrán, de que Chile ya no soportaba más escándalos. El pueblo atacameño Licanantay ya no soporta más el abuso, ya no soporta más que se le pase a llevar. ¿Ya? Y dentro de ese contexto, y a nombre de nuestra gente, de nuestro pueblo, queremos compartir junto con todos ustedes, tomando las mismas palabras quizás que se tomaron algún día y que no está ajeno a que nosotros evidenciemos que siempre tuvimos la razón, y dada la misma confusión que se vive en esta misma sala en este rato por lo que estuve observando, que aquí no se actuó con responsabilidad. Me da la sensación, dentro de lo personal, que aquí se estuvo improvisando de algo que se dice de un recurso natural que es de todos los chilenos, sin haberse tomado los resguardos necesarios de que por lo menos el pueblo licanantay atacameño le herede su territorio a las futuras generaciones mínimo 12.000 años más. Como todos ustedes saben, hemos vivido no solo la influencia tihuanacota, inca, española, boliviana, hoy día la chilena, quien condenó nuestra lengua, el cual yo les pasé a saludar. Nos hemos encargado nosotros de recopilar lo poco que queda. Y es deber y obligación de nosotros, que hemos asumido el liderazgo dentro de nuestro territorio, de decirle a nuestras futuras generaciones que queremos seguir viviendo en el territorio. Yo quería agradecer, señora presidenta, en la sesión pasada donde estuvo el ex vicepresidente Vitrán, donde él decía de que Chile tenía la oportunidad de llegar a la luna. ¿Ya? Pero sin embargo, me estoy dando cuenta de que desde la institución pública no se ha sido capaz de conocer el territorio. Para nosotros, el pueblo atacameño Licanantay, no nos hace falta aspectos técnicos para vivir lo que estamos viviendo, para sufrir los cambios negativos producto de la minería.
porque estamos ahí, vivimos el día a día. Nosotros nos analizamos el medio ambiente en 4 paredes, por datos técnicos que los traen las universidades o lo que mandan a hacer con la comisión, con el Comité de Minería No Metálica, con la DGA. Nosotros vivimos el día a día en dejar nuestra propia cultura que nace en la domesticación de los animales. Hoy día, ¿cómo podemos transmitir en un país que reconoce el convenio 169 y no se aplica? Si ustedes vivieran el territorio, me pregunto yo si es justo o no. De hoy día, de a lo mejor de poder interpretar, en decir, con los recursos que se extraen del Salar de Atacama, construir una línea más del metro y liquidar la vida en nuestro territorio. ¿Será justo? Nosotros estamos viviendo eso, vamos a vivir, no nos vamos a ir. El cuestionamiento futuro que tengamos nuestra nación, nuestra gran nación Liganantay, nos van a condenar a las futuras generaciones. Y nosotros no queremos ser cómplices, porque esto lo advertimos antes de la firma de este contrato, que no estábamos de acuerdo, que aquí no se habían tomado los resguardos necesarios para la sustentabilidad del Salar de Atacama. Lo advertimos. Escasamente a lo mejor salimos en la prensa. ¿Por qué? Porque esto para el resto de la sociedad está invisibilizado. ¿Ya? Y viniendo de nosotros, que somos hijos de esta tierra privilegiada, que a lo mejor con lo que piensan el resto de la sociedad chilena, la gran oportunidad para Chile. Hoy día San Pedro de Atacama es uno de los destinos, uno de los principales destinos turísticos de Chile. Y eso es de conocimiento de todos. ¿En 30 años más será eso? ¿Será la gran postal donde estén los camélidos bebiendo este recurso tan generoso que nos ha mantenido por 12.000 años? ¿Estarán ahí? A lo mejor por construir una línea más del metro. Es una gran pregunta que yo me hago, y usted dijo, yo quisiera conocer el salar ahora. Bienvenida para que lo recorra y vea nuestra realidad. En realidad la invitación es para todos. Porque nosotros hemos estado antes. Nuestra historia viene hace 12.000 años. Nosotros no estamos improvisando, no necesitamos técnicos para improvisar el daño que se nos hace. Así que, en nombre de nuestra Patajoiri, que significa nuestra madre tierra, que hoy día reclama protección, que le brindemos a toda la naturaleza que ahí habita, no solo nosotros los humanos, sino que aquellos que no tienen voz para reclamar, aquellos que consumen el recurso hídrico, el vital elemento que es el agua, que hoy día desde el centralismo lo llaman salmuera. Desde ahí quiero decirle por esta oportunidad, muchas gracias, y compartir la palabra también con mis hermanos y hermanas. Muchas gracias. Tenemos una dificultad y práctica porque hoy tenemos además una sesión especial que comienza en poco rato más sobre el tema de campamentos. Y
y nos quedan muchos temas pendientes en este respecto de lo que ha sido este contrato. Creo que aquí también se ha abierto una arista importante respecto al Consejo de Defensa del Estado. Cuáles son las razones que ellos tuvieron a la vista para poder aprobar este contrato en representación además del Estado de Chile. Y creo que la opinión de ellos va a ser muy importante. Nosotros reconocemos el largo viaje que han hecho nuestros hermanos del pueblo atacameño para estar acá. No queremos abusar porque muchos senadores tienen que ya partir a la otra comisión, no obstante quedarnos los que podamos fuera de comisión escucharlos también y agradecer y acoger su invitación. Si ustedes han hecho el esfuerzo de estar en el día de hoy acá, nosotros también debemos retribuir y poder estar allá como comisión para poder conversar en el terreno, en su territorio, respecto de estos temas. Senador. Presidenta, por su intermedio. Yo creo que podemos tomar varias resoluciones acá. La primera sería comprometernos con fecha definida a tener una sesión en el lugar más apropiado del Salar, en alguna de las comunidades, y ahí escucharlos en terreno a todos los pueblos y además personas que quieran participar. Segundo, creo que hay que pedir, yo hice un oficio a título personal al presidente de la República pidiendo que le solicitara al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte. Yo veo a Corfo muy solo en esto. Yo quiero decir que estoy muy agradecido de las presentaciones. Clara, directa, se les preguntó y contestaron y me da tranquilidad. Yo creo que aquí tenemos que hacer una alianza. Acá está el interés del país. Esto no tiene nada que ver con alineaciones políticas, ni partidarias, ni gobierno-oposición. Por lo tanto, recurrir al Consejo de Defensa del Estado, recurrir a la superintendencia, mandar el oficio respectivo pidiendo que se haga una investigación y nos emita un informe. Correcto. Y lo otro que también es importante que nosotros como comisión pudiéramos iniciar un estudio. Nosotros lo hicimos con respecto al cobre, por ejemplo, ¿te acuerdas de las fundiciones? Nosotros hacer un estudio del tema de los salares, como Senado de la República, con todos los equipos técnicos que tenemos y con consulta a todos los afectados, y sobre todo también a los pueblos originarios, y tener un informe oficial del Estado chileno a través del Congreso. Es un trabajo largo, no estoy diciendo que sea fácil, pero este es un tema permanente que va mucho más allá de Ponce del Grupo, lo que hemos conversado. Entonces hay cosas que se pueden hacer. También pido que oficien a la Fiscalía Nacional Económica, porque yo lo hice a título individual con algunos parlamentarios que me apoyaron, o sea, no individual, sino fuimos 2 o 3, que hicimos creo que con el SALTE estuvimos también ahí con el senador, a Fiscalía Nacional Económica. Perfecto. Entonces, todas esas medidas tomémoslas como resolución y lo más importante es sesionar más o menos luego en el Salar, en algunas de las comunas, porque son muchas las comunidades, que San Pedro queda un poco lejos, más cerca, sí, que hay infraestructura para juntarse. No es tan grande tampoco, así que eso lo podemos coordinar incluso con ustedes mismos. Nos hemos reunido en Peine inclusive, senador. Por eso, en Peine, que está al final del Salar. Sí. Que por lo demás donde hay harto movimiento ahí. Muchas gracias. Senadora. Sí, yo quiero, perdón, apaga Alejandro. Quiero sumarme, digamos, a la propuesta. Yo creo que lo razonable sería sesionar allá y tener una conversación con todo el tiempo y además una forma de devolver el hecho de que ustedes han venido hasta acá y no vamos a poder tener la sesión extensa, porque obviamente tenemos que estar en la sala por otro tema que también obviamente nos preocupa, como el tema de la situación de muchos de nuestros ciudadanos que están en campamentos. Pero independientemente de eso, Presidenta, yo creo que nosotros no solo tenemos que oficiar, tenemos que invitar a la superintendencia en la próxima sesión, tenemos que invitar al Consejo de Defensa del Estado, por supuesto. Además, recordar, yo también comparto que la presentación de Corfo ha sido bien importante para nosotros su respuesta, pero quedó incluso una parte pendiente, todo lo que tenía que ver con valor agregado, la electromovilidad, las proyecciones, por lo tanto yo pediría que vuelva, invitar de nuevo, por supuesto, más la superintendencia, más el Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio que se tome la decisión de sesionar allá y allí poder ver en profundidad el tema que tiene que ver con la consulta indígena, la relación con los pueblos, digamos, las comunidades atacameñas, y creo que esa sería la mejor forma de terminar la sesión. Estupendo. ¿Les parece acordado por unanimidad? Tenemos que levantar la sesión porque por el tiempo nos vamos a quedar igual acá.
los que podamos, pero reiterar que nos parece también, y queremos que ustedes lo tomen así como un gesto de retribuir el esfuerzo que han hecho ustedes de poder estar en el día de hoy y también en la sesión pasada a través de sus asesores. Acá todos los senadores se han llevado las presentaciones que ustedes prepararon en esta oportunidad y quisiéramos pedir lo mismo a la Corfo, que nos deje grabada su presentación para poder ser entregada también a todos los senadores. ¿Un minuto? ¿Me puede dar un minuto? Sí, le damos un minuto. Bueno, en el nombre del Consejo de Pueblo creo que igual es súper importante de que en el camino que se empieza con este convenio se hayan sumado más actores, porque nosotros fuimos los primeros en levantar la voz en que no veíamos que el convenio venía bien. Sobre todo por la afectación que nos genera a nosotros dentro del territorio. Entonces, nos parece muy bien de parte suya, de parte de todos los integrantes de esta mesa, de que efectivamente podamos contar, digamos, con apoyo, como efectivamente poder generar el resguardo para el territorio, el medio ambiente y sobre todo una cultura que ha estado por siempre ahí. Bueno, con sus palabras, sí, hermano. Sensasca Yagia Vaina Huasina Picchau, Licau, senadores, senadoras, muy buenas tardes, estimados hermanos. Mi nombre es Cristian Varela Liendro, soy de la comunidad de Toconao, representante y bueno, una de las comunidades también más afectadas directamente con toda esta intervención, esta invasión de parte del Estado chileno y de parte también de esta empresa que ha tenido un tratamiento engañoso, un tratamiento nefasto, una relación muy poca honesta con las comunidades. A mí me parece una gran falta incluso de respeto, y no sé cuántos de ustedes conocen realmente el terreno, lo que es el Salar de Atacama. Me parece una falta de respeto que las decisiones se tomen aquí, entre cuatro paredes, mientras no se conoce el territorio. Y por eso para nosotros es primordial que ustedes vayan al territorio a conocer cómo es la realidad de nuestros pueblos y manifestarle que para nosotros el agua no tiene precio. El agua es algo que va mucho más allá. El agua para nosotros es un bien sagrado, espiritual. No es un tema transable. Nosotros no hemos hecho ningún tipo de negocio con ninguna empresa minera. Es el Estado chileno, a través de sus instituciones y a través de su legislación, el que ha hecho todo este negociado. Eso queremos dejarlo en claro e invitarlos, por favor, a que conozcan nuestro territorio. Gracias. Jayaya, y con su intervención damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todos por asistir.